El presidente de Ucrania, Zelensky, invoca a Pearl Harbor el 11 de septiembre para pedirle al Congreso de los Estados Unidos que ayude a combatir la invasión de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invocó el ataque a Pearl Harbor y los ataques terroristas del 11 de septiembre de Estados Unidos mientras suplicaba al Congreso de Estados Unidos que obtuviera más ayuda para su asedio, para tener más ayuda. Es decir, todos sabemos que no va a poder resistir Ucrania y están pidiendo ya a gritos porque ya están en Kiev en el tema de las fuerzas rusas para poder tomar la capital. Rusia invadió Ucrania hace casi 3 semanas. Zelensky pidió a Estados Unidos que implemente una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para detener los ataques rusos. Y una vez más te lo digo, yo no entiendo la postura de negociaciones de Ucrania. Es decir, lo que quiere Rusia es que no se una Ucrania nunca a la OTAN. Y la propuesta y contrapropuesta de Ucrania para el cese del fuego y que ya no haya más guerra, es decir, no nos vamos a unir a la OTAN, pero queremos protección por parte de Estados Unidos y la OTAN si es que algo pasa. Es decir, no estoy en la OTAN, pero sí estoy en la OTAN. No tiene ningún sentido. El hecho de estar en la OTAN es justamente para protección. Y Ucrania le ofrece a Rusia, para acabar la guerra, no unirse nunca a la OTAN, pero si pasa algo malo, tener el apoyo de Estados Unidos y la OTAN. No tiene ni pies ni cabeza su propuesta. Es decir, están acorralados. Se entiende lo que tratan de hacer, pero no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, Rusia se debe quedar boquiabierto al tener esa propuesta que no tiene ningún sentido. Zelensky pidió a Estados Unidos que básicamente esta zona de exclusión quiere decir que no puedan volar aviones rusos para poder atacar por aire en el tema de Ucrania. Es decir, que la batalla solo se libre por tierra, básicamente. Entonces, no va a poder hacer eso porque se armaría la de San Quintín. Rusia ya iría contra la Unión Europea y se armaría la tercera guerra y eso no lo van a permitir. Ni la OTAN, ni Chespirito, ni nadie. No lo van a permitir que haya una tercera guerra, por lo menos si está en sus manos, ¿no? Kiev podría enfrentar el mismo destino que Alepo o Grozny, advierten los analistas a medida que se intensifican los ataques de Rusia. El error de los sistemas desencadena un nuevo caos cuando el LME suspende el comercio del níquel una vez más. Otra vez el níquel deja de cotizar y está muy complicado el tema de los carros eléctricos. ¿Cómo le está yendo el día de hoy? Vamos a revisar un momento más. El pico del COVID en China, lo que sabemos y lo que no sabemos sobre su impacto económico. Es decir, como ya hemos mencionado en anteriores videos, lo de China no se les cree ni lo que respiran. Entonces todo está manipulado. Cualquier noticia que salga de China está totalmente manipulada por el gobierno. Hay un control total del gobierno de China para sus periódicos, televisores, páginas web, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado, ha desaparecido mucha gente, entonces tienen un control total. Básicamente las noticias de China tú tienes que leerlas, pero con mucha cautela, ¿sí? El pico de COVID en China, lo que sabemos y lo que no sabemos sobre su impacto económico. Díganme por favor en comentarios si se escucha bien. En los últimos días China continental ha visto su peor brote de COVID desde el punto más álgido inicial desde el 2020 y están tratando de mantener bajo eso. Por eso el Moderna y algunas empresas chinas se han caído muchísimo. Además porque creen que si China apoya a Rusia, pues van a venir sanciones también para China. Entonces por eso han caído mucho. El último día se recuperaron las acciones chinas porque básicamente todo el mercado se recuperó. Sería muy difícil que no se recupere el mercado global si las acciones de Estados Unidos se disparan. Obviamente no todas, pero los mercados siguen básicamente al mercado más importante, que es el de Estados Unidos. La pérdida económica puede ser real esta vez y los economistas dijeron que es demasiado pronto para saber cuál será el impacto de las medidas de bloqueo durante todo este año. El proveedor de Apple, Foxconn, dice que reanudó parte de su producción en Shenzhen después del brote de la pandemia en China justamente, ¿sí? El SP500 aquí está, rebota bruscamente en su segundo día, vamos a revisarlo, mientras los inversores esperan los anuncios de la tasa de interés de la Fed. Sí, el SP500 subió el miércoles mientras los operadores intentaban aprovechar las fuertes ganancias de la sesión anterior, mientras Wall Street esperaba la última decisión de la política monetaria de la Reserva Federal. ¿Alguien me dice a qué hora va a ser, por favor? ¿O en cuánto tiempo? ¿En una hora aproximadamente? ¿En media hora? ¿En una hora? Por favor, avísenme. En varias acciones chinas se dispararon más de un 20% después de que China señalara su apoyo a las cotizaciones en el extranjero, después de días de preocupaciones sobre la exclusión de la lista que las llevó a caer. Pinduoduo subió 34%, Didi 38%, el ETF de China subió también muchísimo. Las acciones subían en parte por las señales de un alto al fuego que podría ser posible en la guerra entre Rusia y Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que un acuerdo de paz estaba comenzando a sonar más realista en un discurso a la nación el martes. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, le dijo a la BBC que había alguna esperanza de llegar a un compromiso. Los medios estatales rusos, citando del Kremlin, se hicieron eco de sentimientos similares durante la noche. El petróleo de Estados Unidos obviamente cayó desde 130 a 95, 25-30% ya cayó. Muy bien por eso. La gran decisión de la Fed está a la expectativa. Sin duda todos los ojos están puestos en la Fed este día miércoles, ya que el Banco Central concluye una reunión de política clave de 2 días. Se espera ampliamente que la Fed suba las tasas en 1/4 de punto simplemente, es decir, 0.25. La primera alza desde 2018. Los observadores también esperan que el Banco Central ofrezca un nuevo pronóstico trimestral que podría indicar 5 o 6 alzas más este año. Supongo que va a sonar un poco más agresivo de lo que la gente quiere que suene, y eso va a ser un poco difícil de digerir, particularmente en los mercados de renta fija, dijo David Servos, estratega en jefe de mercados de Jefferies. Renta variable, renta fija, ya saben qué opino acerca de eso. A closing campana el martes, creo que el mercado de valores podría digerirlo un poco mejor, pero va a ser difícil de tragar. Vamos a revisar. Hemos subido 5% en el Nasdaq estos 2 días y 3% básicamente en el S&P. A pesar de un crash de 5% o de 3% del S&P, que sería un crash muy fuerte, por la subida de tasas de interés, pues estaríamos a mismos precios que hace 2 días, así que no hay ningún problema. Se espera que la Fed anuncie una decisión sobre el interés a las proyecciones económicas a las 2 p.m. el miércoles, seguido de una sesión informativa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. 2 p.m. hora de o por la tarde. Por favor díganme a qué hora y bajo qué horario estaría eso para que esté un poco más al pendiente, ¿sí? El CEO de Starbucks, Kevin Johnson, se retira y Howard Schultz regresa como jefe interino. Cómo se está moviendo Starbucks por esa noticia. Sigue subiendo el tema de la bolsa, cuidado con eso. Starbucks ante esta noticia se disparó igual, no hay ningún problema respecto a eso. Muy interesante. Rusia podría estar a punto de incumplir su deuda. Esto es lo que necesita saber básicamente. Y cuánto puede ayudar China a Rusia a medida que su economía se desploma. Hay que revisar eso también. El índice de Hong Kong subió 9%. Anonymous declaró una guerra cibernética a Rusia. Bla, 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 bla. ¿Qué más? ¿Alguna noticia más interesante? ¿Cuándo puede y ayudará China a Rusia a medida que su economía se desmorona? Las reservas de divisas restantes de Rusia después de las sanciones están en oro y yuan chino, lo que convierte a China en la principal fuente potencial de divisas de Moscú para respaldar el rublo en espiral. China podría proporcionar esencialmente un amortiguador importante para la economía rusa, pero si es completamente del interés de Beijing para hacerlo es otra cuestión, ¿sí? Las sanciones, la congelación de activos y los retiros de empresas internacionales están golpeando la economía rusa. Creo que nuestra asociación con China aún nos permitiría mantener la cooperación que hemos logrado y no solo mantenerla, sino también aumentaría en un entorno en los mercados occidentales que se están cerrando. Básicamente es una incertidumbre si es que China va a apoyar a Rusia. Parece que está llegando a buen puerto, ojalá, la verdad, el tema de las sanciones y todo, pero hay que estar atentos a eso, ¿sí? Las noticias más importantes: las acciones de Cole, las expectativas de las ventas de constructores de viviendas caen drásticamente, eso es importante. Esto que observar hoy, los futuros saltan ante la expectativa de la reserva. Zelensky, la inflación hace que algunos estadounidenses mayores retrasen los planes de jubilación. Las sanciones rusas revelan cuánta automatización debe haber para haber en la cadena de suministros. Aquí está la cadena de suministros, muy importante. El mercado del petróleo se dirige a la mayor crisis de suministro en décadas, dice la AIE. Nuevo iPad a 599, la venta de minoristas se queda cortas en febrero ya que la inflación hace mella del gasto. Eso es también importante. Vamos a revisar las noticias más importantes del día, que las estamos revisando, ¿sí? Zelensky presiona a Estados Unidos para una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Reino Unido dice que las tropas rusas luchan. Claro, es decir, ¿qué van a hacer? Presidente ucraniano Zelensky pidió a Estados Unidos que haga más. Todas las empresas estadounidenses deberían abandonar Rusia. Inundando. Las fuerzas ucranianas retrasan la invasión rusa, dice el Reino Unido. Es decir, están aguantando muy bien. Canciller de Ucrania pide desputinización. Kremlin hace de Ucrania un estado neutral como Suecia puede verse como un compromiso.
90% de los ucranianos podrían enfrentar la pobreza si la guerra se intensifica, advierte la ONU. Es decir, han perdido todo y están de refugiados en otros países. ¿Cuánto podrán aguantar ahí? No lo sé. El tema de Polonia, una cosa es ayudar y otra cosa es tener 1,5 millones de personas o 2 de refugiados. Eso obviamente va a mermar igual la economía de Polonia. Mantener a muchas personas, es decir, cuesta mucho dinero. Las expectativas de ventas de los constructores de viviendas caen drásticamente ya que las tasas hipotecarias se disparan. La confianza de los constructores en el mercado de viviendas unifamiliares cayó 2 puntos a 79 en marzo en el índice del mercado de la vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Wells Fargo. Si bien las condiciones de ventas actuales cayeron 3 puntos, las expectativas de ventas en los próximos 6 meses disminuyeron 10 puntos a 70. El índice no suele ver movimientos mensuales tan grandes. Cuidado con eso. Los constructores han mencionado durante mucho tiempo que las limitaciones del lado del suministro de materiales de construcción de la cadena de suministros puede ser muy perjudicial. ¿Cómo está el sector de bienes raíces? Vamos a revisarlo un momento. Subiendo 1%, muy bien, un pico muy interesante. Mira, estaba bajando de hecho y dio un repunte muy interesante. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿sí? La inflación está causando que algunos estadounidenses mayores retrasen sus planes de jubilación, muestra una encuesta. Según una encuesta, alrededor del 13% de la generación X y los baby boomers dice que pospusieron o consideraron retrasar la jubilación debido a la inflación. Sin embargo, estos cambios pueden reflejar una falta de comprensión y confianza en su plan financiero, dicen los expertos. Y ahí puedo hacer hasta un video respecto a esto para el tema de por qué la gente cree que las personas que han nacido desde 1990 no van a tener ningún tipo de jubilación y que se olviden de la jubilación. Y podríamos hacer un video, si les interesa, podríamos hacerlo. Déjenme en comentarios si les interesa ese tema. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this time.